Entonces, bueno, cuando yo les hablaba del MEDEF, estaba hablando de los peligros, por supuesto, de los peligros que pesan sobre toda esta hermosa idea de la democratización cultural. Hemos visto que esta organización provino de una ideología y de una voluntad política muy clara, de cierta visión del hombre, del ser humano, de una época en la que la cultura y el arte les parecían algo indispensable a los hombres políticos, y no un lujo, sino una necesidad. Sobra decir que en la actualidad esto no es para nada lo mismo, sobre todo por un pensamiento de derecha. Y lo que estoy diciendo no tiene que ver únicamente con Francia, es una tendencia mundial. Y voy a decir cosas que resultan muy obvias, pero la globalización del valor supremo del dinero, de la omnipotencia del dinero, ha, ha dejado a lo humano y a la cultura en un segundo plano. Y actualmente, incluso los gobiernos de izquierda, acabamos de terminar uno, de hecho, están siguiendo un modelo liberal. Es un modelo liberal y entonces la cultura pues ya no es la prioridad. Antes había muchos políticos que iban al teatro, por ejemplo. Ahora hubo una entrevista de nuestro presidente, François Hollande, bueno, que sigue siendo nuestro presidente, que le dijo a su ministra de la Cultura una cosa que hirió, por supuesto, a toda la gente del teatro: tienes que ir al teatro, tienes que aguantarte, te tienes que echar unas sobritas. No sé ni cómo se traducirá eso porque fue una vulgaridad increíble. Te tienes que echar unas sobritas y les tienes que decir que son formidables y que nos encanta todo eso. Es para mostrarles el enorme respeto que le tiene nuestra presidenta a los teatreros, como les dice. Y también vivimos algo que fue una verdadera decepción. Fue por primera vez una baja del presupuesto, una reducción del presupuesto de la cultura. Y vivir ese tipo de cosas en un gobierno de izquierda, cuando la derecha nunca se había atrevido a hacerlo, fue una enorme decepción para todos nosotros. Y esto también explica, en parte, bueno, no fue la única decepción, pero explica en parte este desinvolucramiento que hay en la actualidad con respecto a la política. Si ustedes le hablan de política a un joven en Francia, les van a decir: los políticos son todos iguales, todos los mismos. Y esto es sorprendente porque la experiencia anterior de la izquierda en Francia había sido, al contrario, un periodo increíble para la cultura, porque bajo el régimen de François Mitterrand, el ministro que fue Jacques Lang había, como si tuviera una varita mágica, había duplicado el presupuesto de la cultura. Y esto dio lugar a un periodo de una efervescencia increíble. Entonces, bueno, sin querer deprimir a todos, pero creo que podemos constatar que la cultura es vista actualmente como un pequeño lujo del alma, como una cerecita sobre el pastel, y no como una base de la organización de nuestras sociedades y de las nuevas maneras de inventar nuestra manera de vivir juntos.